Curso a distancia de ecografía transvaginal. En esta unidad se van a presentar imágenes habituales de la pelvis femenina, se va a explicar cómo hacer el estudio y también se van a mencionar algunas herramientas útiles para tratar de sacar el mayor provecho posible del equipo que estamos operando. Dentro del gran capítulo de la ultrasonografía ginecológica existen varios subítems. Uno de ellos es la ecografía ginecológica propiamente dicha, o ecografía transabdominal o transvesical, y la otra es la ecografía transvaginal o ecografía endovaginal o endocavitaria. Son todos sinónimos. Integran este conjunto que denominamos ultrasonografía ginecológica también el Doppler ginecológico y el Doppler transvaginal. De lo hasta aquí dicho se desprende que si uno tiene intención de hacer un Doppler transvaginal, tiene que pedirlo como tal. O sea, no hay que pedir Doppler de ovario y esperar que ese estudio venga hecho por vía transvaginal. Si uno quiere un Doppler de ovario por vía transvaginal, debe pedir Doppler de ovario por vía transvaginal. Y hay otros, como puede ser la ecografía ginecológica transrectal o el Doppler ginecológico transrectal, o también se pueden hacer por vía transperitoneal, ya sea ecografía y Doppler. De todo esto que mencionamos, vamos a hacer particular hincapié en lo que es la ecografía transvaginal, a pesar de que se van a mencionar los otros tipos de estudios. Entonces, en la ecografía transvaginal, también llamada endovaginal o ginecológica endocavitaria, se debe comenzar siempre por vía suprapúbica con la vejiga vacía. Luego hay que introducir lentamente el transductor a medida que se va viendo la imagen. Dicho de otra forma, no hay que introducir el transductor y luego darle la orden al equipo para que nos presente la imagen, sino que tenemos que hacerlo simultáneamente. ¿Y por qué? Porque así vamos a poder evaluar el cervix. En el esquema se está viendo que se está introduciendo un transductor endocavitario y en el momento en que está hecho este diagrama vemos que apenas acaba de flanquear el introito. Y a partir de ahí hay que empezar a ver la imagen. Porque si nosotros vamos directamente hasta el fondo y ahí empezamos a hacer el estudio, es muy posible que nosotros no veamos el cervix. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos con el transductor hasta el fondo del saco vaginal. Entonces estamos pegados al cervix. Y al estar pegados al cervix, vamos a ver que la mayor parte de la imagen va a estar conformada por el cuerpo uterino. Entonces el cervix no vamos a tenerlo en un primer plano. Cuando evaluamos el útero tenemos que informar el diámetro longitudinal total. O sea, de rutina no hay que informar desde el fondo hasta el orificio cervical interno por dos motivos. Motivo número uno es que casi no tiene aplicación clínica. O sea, puntualmente quizá para la edad de la pubertad, para quienes hacen infanto juvenil puede tener alguna utilidad, pero mayoritariamente no tiene utilidad la información exclusiva del cuerpo. Pero esa no es la razón fundamental es que no existe un parámetro ecográfico, anatómico ecográfico, que nos permita delimitar que este es el orificio cervical interno. Entonces no es reproducible, más bien va a ser arbitrario lo que vamos a considerar orificio cervical interno. Por esos dos motivos hay que informar el diámetro longitudinal total. Y utilizar maniobras, esto es, los diestros con la mano derecha tenemos el transductor y con la mano izquierda operamos el equipo. Sin embargo, la operación del equipo no es constante, tenemos momentos libres con los cuales podemos utilizar la mano que está operando el equipo para movilizar el útero, como si fuéramos a hacer un tacto bimanual. Ahora bien, ¿por qué comenzar por vía suprapúbica con vejiga vacía? Bueno, hay muchos motivos.
Uno de ellos es que la vejiga puede estar total o parcialmente completa con orina, y cuando la vejiga está distendida por la orina puede provocar molestias en la paciente, o bien puede no provocar molestias, pero nos puede hacer una presión externa y alejar del transductor, de la zona de resolución del transductor, estructuras que debieran ser evaluadas. O sea, ya sea por confort de la paciente, porque puede no darse cuenta que tiene la vejiga semillena, introducimos el transductor y va a sentir muchas molestias, o bien porque, aunque la paciente no sienta molestias, al estar la vejiga muy distendida, puede hacer que estructuras que debieran ser visibles con el transductor endocavitario se alejen del campo de resolución de este y no puedan ser vistas. Bueno, eso tiene que ver con la poca profundidad de campo que tiene el transductor endocavitario. El endocavitario tiene buena resolución pero baja penetración. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a dar una visión de aproximadamente entre 6 y 8 centímetros con una muy buena calidad de imagen. Pero más allá de los 8 centímetros ya no vamos a ver, porque cuanto mayor calidad de imagen nos da un transductor, penetra menos en los tejidos. Además, si nosotros empezamos el estudio por vía suprapúbica con vejiga vacía, con el transductor convex por supuesto, vamos a tener la oportunidad de hacer los cortes coronales para evaluar la serosa. Esto es, en algunos úteros que se ponen en anteversoflexión no muy marcada, puede que el cuerpo quede perpendicular al plano de la pared abdominal. En ese caso, cuando hacemos un corte axial con el convex suprapúbico, nosotros lo que vamos a ver es un corte coronal, en vez de ver un corte axial del útero. Vamos a ver un corte coronal del útero. Y esto nos va a permitir evaluar la serosa. También podemos encontrar hallazgos extragenitales. Si no están muy cerca del cuerpo uterino, con el transductor endocavitario no los vamos a ver. Y a veces, aunque los veamos con el transductor endocavitario, resulta más sencillo ubicarse o reconocer la imagen que estamos viendo cuando la hacemos con un transductor convex, o sea, desde afuera. Además, cuando empezamos por vía suprapúbica con vejiga vacía, o sea, con el convex, vamos a poder hacer una biometría real, porque la vejiga distendida puede alterarnos la biometría del útero. Y vamos a ver cuál es la estática uterina basal. Por lo mismo, cuando la vejiga está llena, lo hacemos con vejiga llena, al útero lo va a desplazar generalmente hacia atrás. En cambio, cuando lo hacemos con vejiga vacía, vamos a ver que un útero ABF en la paciente joven generalmente está acostado por sobre la vagina, casi en forma paralela a esta. Bueno, acá hay un ejemplo de lo que decíamos hace un momento. Acá estamos haciendo una ecografía transabdominal, o sea, con transductor convex, con vejiga vacía. Es un corte axial de la paciente, o sea, transversal, suprapúbico transversal. Y este útero, que estaba en ABF, estaba posicionado de forma tal que el cuerpo uterino se encontraba perpendicular al plano muscular, a la pared anterior del abdomen. Entonces, lo que es un corte axial o transversal, que es lo mismo, en la paciente no se convierte en un corte axial o transversal del útero, sino en uno coronal. Y así es como podemos ver este útero tan particular que tiene una malformación mülleriana. Acá estamos haciendo una ecografía transversal, una ecografía suprapúbica con vejiga vacía, con un transductor convex. El corte es longitudinal, o sea, es un corte sagital, y fácilmente se reconoce un útero en ABF. Ahora bien, para ayudar a interpretar esta imagen, vamos a trazar una línea que nos va a dividir una parte derecha, que es donde se veía el útero en ABF, y una parte izquierda, en la cual estamos viendo una imagen hipoecoica, periféricamente hipoecoica, con centro ecogénico, que tiene una forma muy particular
y bastante fácil de reconocer cuando lo hacemos desde el abdomen. Podríamos decir que es reniforme, tiene forma de riñón. Acá estamos viendo una ptosis renal, la cual es bastante más sencilla de interpretar, como ya dije, si la estamos viendo desde el abdomen. Aquí presento otro ejemplo concreto. Se trata de una paciente que se le había hecho una ecografía ginecológica, o sea, transabdominal con vejiga llena, en la cual el útero y el endometrio no presentaban ninguna característica relevante, tampoco el ovario derecho, y se describe en el ovario izquierdo una imagen anecoica, que aquí está formada como líquida, de aproximadamente 4 centímetros de diámetro. Entonces, cuando recibe esto el ginecólogo, le solicita otro estudio. No me acuerdo si era una ecografía transvaginal o un Doppler transvaginal. Pero fíjense en esto. El 30 de septiembre se hace el estudio original. Y yo la veo exactamente un mes después. El 30 de octubre inicio el estudio por vía transabdominal suprapúbica con vejiga vacía y estoy presentando aquí un corte sagital en el cual se observa un útero en posición intermedia, o mejor dicho, para hablar con propiedad, un útero que está en anteverso retroflexión. Aquí estamos viendo anteverso retroflexión, en el cual por detrás observamos una pequeña cantidad de líquido libre anecoico y por delante de la vagina, que está a nuestra derecha, que es la izquierda del monitor, vemos una escasa cantidad de orina en la vejiga. Pero lo que particularmente llama la atención es esa imagen que es muy grande, heterogénea, y se ubica por delante del útero, por encima del escaso residuo vesical posmiccional. Llama la atención porque prima facie parece que es muy grande esa imagen. Y lo que más llama la atención es que en el estudio anterior de un mes atrás no se haya visto. Quizá esto no se haya visto porque indudablemente estaba. Y digo quizá porque la distensión vesical, la vejiga muy llena, pudo haber empujado esta imagen que se nos está presentando aquí por encima del fondo del útero. Entonces, cuando estamos evaluando el útero por vía transvesical, nos estamos enfocando justamente en lo que es el útero y quizá lo vamos a ver más arriba. Posiblemente si hubiese empezado el estudio por vía endocavitaria directamente, hubiese entrado por la vagina, lo que estamos viendo ahí a nuestra derecha, hubiese evaluado propiamente el útero, quizá los anexos, y es posible que, como en el estudio anterior, no hubiese visto este gran tumor que ocupa gran parte de la cavidad abdominal, como vamos a ver a continuación. Fíjense que en el corte transversal no entraba, estoy haciéndolo con un convex por el abdomen, no entraba el ancho de este tumor. Entonces tuve que partir la imagen para poder hacer una suma en las dos mitades. Y medía 21 centímetros de lado. En el anteroposterior medía más de 10 centímetros y en el longitudinal medía aproximadamente 20 centímetros. O sea que se había pasado al diagnóstico ecográfico, pero aparentemente también se le había pasado al ginecólogo, que indudablemente no le hizo un tacto, ni siquiera le puso la mano sobre el abdomen a la paciente. De ahí la importancia de la semiología, no solamente la semiología ginecológica, sino la semiología ecográfica. Entonces estos son algunos de los tantos motivos por los cuales una ecografía transvaginal siempre y sin excepción debe empezarse por vía abdominal, por vía suprapúbica, con la vejiga vacía, utilizando el transductor convex convencional. Entonces, dijimos que lo que desarrollamos es la ecografía transvaginal, pero que vamos a mencionar algunos aspectos de los otros estudios.
La ecografía ginecológica debe utilizarse únicamente cuando la paciente es virgen, cuando presenta un vaginismo severo, cuando no es virgen ni presenta vaginismo pero no autoriza que se haga por vía endocavitaria, o cuando tiene una muy severa miomatosis la paciente. En el resto de los casos siempre la primera elección es la vía endovaginal, o sea, la ecografía transvaginal. Como todos, tienen ventajas y desventajas. La ventaja de la ginecológica es el mayor campo, de la endovaginal es mayor resolución y mayor confort. Se tolera mucho mejor el transductor endocavitario que la vejiga a full, replesionada al máximo y la paciente con ganas de orinar que no le permiten casi ni respirar. ¿Cuándo se debe pedir una ecografía ginecológica y o transvaginal? Es muy sencillo, cuando haya una indicación precisa y está resaltado en otro color, porque tiene que haber una indicación precisa. No puede ser un estudio de rutina, no es un estudio de rutina, aunque en la práctica sí parezca. Y las indicaciones precisas, como pueden ver, son muchas. De hecho, este no es un listado que las agote. Las alergias pelvianas, la amenorrea, la hemorragia genital de cualquier tipo, metrorragia de la posmenopausia, perimenopausia, menometrorragia. Las pacientes bajo estudios de fertilidad, cuando presentan una enfermedad pelviana inflamatoria, para estudiar las malformaciones müllerianas, cuando hay un tumor palpable, o sea, en la consulta ginecológica, más allá del interrogatorio y de la muestra del Papa Nicolau y de la colposcopía, hay que hacer un tacto y ahí puede ser que identifiquemos un tumor palpable, entonces esto es indicación. Para corroborar hallazgos de otros métodos, esto se ve con bastante frecuencia, que se hace una tomografía por cualquier otro motivo e informan alguna imagen en la pelvis, entonces hay que terminar el estudio con una ecografía, preferentemente transvaginal. Para screening de cáncer en pacientes con riesgo aumentado, o sea, la que tiene antecedentes de cáncer de ovario o la paciente perimenopáusica obesa con hipertensión y diabetes, porque tiene un muy alto riesgo de cáncer de endometrio. Para evaluar la localización del DIU, aunque según la Sociedad Española de Contracepción no es una indicación absoluta, pero hay consenso en que así sea. Ahora, la pregunta es, ¿y como control ginecológico se debe pedir o no? Absolutamente no. Si no tiene indicación precisa, no se debe pedir, porque no aporta nada. ¿Y cuándo habría que hacerla? Bueno, depende de lo que querramos estudiar. Si nosotros queremos evaluar un posible quiste de ovario, debiera ser postmenstrual inmediato. Esto es, en las semanas, en los días 4, 5, 6, 7 u 8 del ciclo. Ahora, si yo quiero evaluar un posible pólipo endometrial, debiera ser preovulatorio, o sea, en los días 10, 11, 12, 13 del ciclo. A tener en cuenta que hay que utilizar ciertos accesorios para poder hacer este estudio en forma segura. Hay que cubrir el transductor, ya sea con cobertores específicos para estos. Se pueden utilizar guantes descartables. En nuestro medio lo más común son los preservativos. Y abajo dice T-Spray, que es una solución jabonosa antiséptica que ya no se consigue, hace tiempo que no se consigue. Pero bueno, cualquier solución de cualquier otra marca es válida, aunque se recomienda solamente pasárselo al transductor ante la rotura del preservativo y no sistemáticamente porque suelen ser cáusticas. Se pueden utilizar algunas leyendas con relativa asiduidad, como por ejemplo la que está arriba, se exploran ambas regiones anexiales sin apreciarse imágenes ecográficas significativas. Esto se puede utilizar cuando no se reconocen los ovarios y tampoco se ven ninguna imagen que suponga una patología. O endometrio no valorable por vía transvesical, cuando se pidió una ecografía ginecológica y no se puede resolver bien las características del endometrio. Esto aplica a todas las ecografías y no solamente a la ecografía transvaginal.
Primero se debe describir el hallazgo y recién después se debe sugerir un diagnóstico. Por ejemplo, en pared miometría anterior se aprecia una imagen redondeada hipoecoica de tanto por tanto compatible con núcleo miomatoso intramural. Y en el útero lo que debemos detallar es el cérvix, el tamaño total del útero, qué forma tiene, cómo está orientado y qué características tienen el miometrio y el endometrio. Acá estoy presentando el mismo útero, pero uno desde un acceso superior con el ultrasonido y otro inferior. O sea, en uno estoy configurando la imagen de arriba hacia abajo y otro de abajo hacia arriba. Las dos técnicas son correctas. Las dos técnicas se pueden usar y de hecho las dos técnicas se utilizan. Es estéril discutir si una es mejor que la otra, porque ninguna es mejor que la otra. Antes se decía que una es representada de forma más anatómica que la otra. Son discusiones anacrónicas. Lo importante es conocer bien la técnica que uno utiliza. Personalmente utilizo la técnica que están viendo arriba a la izquierda. Esto es presentando el haz de ultrasonido desde arriba. Y es lo que voy a desarrollar ahora. En la actualidad, la mayoría de los estudios se hacen así, pero aunque menos de un tercio se hagan de la otra forma, insisto, no me canso de repetir, no están mal hechos, están bien hechos, están tan bien hechos unos como otros. Lo que importa es conocer cómo uno lo hace para saber qué es derecho, qué es izquierdo, qué es arriba y qué es abajo, qué es anterior y qué es posterior. Como dije, vamos a desarrollar la técnica que se ve arriba y a la izquierda. Pero antes de meternos propiamente en la presentación de la imagen en la ecografía transvaginal, conviene aclarar lo que son convenciones uniformemente aceptadas. Y es lo que están leyendo en pantalla. El lado derecho de la paciente se representa en el lado derecho del monitor, que es la izquierda del operador. ¿Ven? El lado derecho de la paciente se representa en el lado derecho del monitor, que es el lado izquierdo del operador. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, porque cuando yo digo estamos viendo a la izquierda del monitor, a la izquierda de la pantalla, fíjense en esta imagen, que lo que es la izquierda del operador corresponde al lado derecho del monitor, que es el lado derecho de la paciente. Y por supuesto que es válido lo contrario. El lado izquierdo de la paciente representa el lado izquierdo del monitor, que es la derecha del operador. Como se dijo, el lado izquierdo del monitor corresponde al lado izquierdo de la paciente, que es el lado derecho del operador. Ahora sí, hechas estas aclaraciones, nos vamos puntualmente a la ecografía transvaginal. Y como ya se dijo, toda ecografía transvaginal debe ser precedida por una ecografía por vía transabdominal con vejiga vacía utilizando el traductor convex. A la izquierda del operador estamos viendo el corte longitudinal o sagital, en el cual se está representando un útero en ABF cuyo fondo contacta con la pared abdominal, el cérvix en el extremo opuesto, y se ve por delante de la vagina una escasa cantidad de líquido en la vejiga. Y a la derecha del operador se ve el corte axial o transversal, en donde vemos lo que es el cuerno derecho del útero y el cuerno izquierdo del útero. Siempre siguiendo las convenciones que fueron mencionadas anteriormente. Entonces, hay que prestar mucha atención, porque esta línea azul nos está marcando que contra la pared abdominal está apoyándose la pared posterior del útero. ¿Por qué? Porque está en ABF. Y
contra la vejiga está la pared anterior del útero, casi recostada sobre la vagina, que se corresponden a esto y a esto. Entonces, mucho cuidado al interpretar las imágenes, porque si nosotros nos llama la atención una imagen que se presenta cerca de la línea azul en el corte transversal, la tenemos que describir como que está ubicada sobre la pared posterior, aunque esté en contacto con la pared abdominal anterior. Piensen en esto. Aquí hay dos imágenes del mismo caso. A la izquierda del operador estamos viendo una ecografía transabdominal con vejiga vacía, un corte longitudinal, donde prácticamente no se reconoce nada. Y el mismo caso, a la derecha, lo estamos viendo muy nítidamente a un útero que está en ABF. Entonces, ¿cómo se explica que el mismo caso a la izquierda lo veamos mal y a la derecha lo vemos bien? Si se fijan, hay unos aproximadamente 30 segundos de diferencia entre una imagen y la otra. Lo que hice fue apoyar el transductor en forma sagital por encima del pubis, el transductor convex con la vejiga vacía, lo apoyé e hice una leve presión y me quedé esperando. ¿Por qué? Porque al hacer presión pasan dos cosas. Primero, por la presión misma, las vísceras huecas, los intestinos, van a deslizarse hacia los laterales. Y además, la presión también es un estímulo para que haya peristaltismo y se corran per se los intestinos. Por lo tanto, vamos a aproximar la pared abdominal con el fondo del útero sin intestinos que se interpongan, y esto nos va a dar una mejor imagen porque se van a transmitir mejor los ultrasonidos. En síntesis, cuando pasamos al transductor y no vemos nada, tengamos un poco de paciencia. Esperemos unos segundos y posiblemente la imagen se aclare. Acá estamos viendo un útero en ABF. Esto es una ecografía endocavitaria. Acá ya introducimos el transductor, lo apoyamos sobre el útero y se nos presenta la imagen de un útero en ABF. Pero cuidado con esta imagen, porque fíjense que a su izquierda van a ver una especie de regla que marca un 0 y un 5. Esa es la profundidad de campo. Y donde está el 5 hay una cabeza de flecha. Eso nos está marcando el foco. El foco es el lugar donde más resolución tiene el monitor. Y el foco está en la mitad del campo de ultrasonido, que no coincide en donde está el útero. Entonces hay que prestar mucha atención a esto. No podemos introducir el transductor e interpretar las imágenes que nos presenta el monitor, sino que tenemos que trabajarlas mínimamente. Miren esta imagen, piensen en esta imagen y compárenla con la siguiente. ¿Qué pasa acá? También tenemos un útero en ABF, ecografía endocavitaria, y fíjense en dónde está presentado este útero. En el centro de la imagen, donde mayor resolución hay y coincidiendo con el foco. Por eso se ve mucho mejor. Entonces, arriba y a la izquierda, estamos viendo un útero en ABF, que introdujimos el transductor, y como lo mostró el equipo, ahí lo dejamos y empezamos a medirlo. En cambio, en el otro, introdujimos el transductor, y mínimamente hicimos modificaciones, operamos el equipo de forma tal de posicionar el objeto de estudio, en este caso el útero, puntualmente el endometrio, donde corresponde, que es el lugar donde mayor resolución hay. Siguiendo con las convenciones y con la nomenclatura, cuando nosotros presentamos desde arriba y tenemos un útero en ABF, vamos a ver que en el corte sagital el fondo se va a ubicar hacia cefálico y el cérvix se va a ubicar hacia caudal.
porque se presenta así la imagen. Lo que está a la izquierda del operador es cefálico y lo que está a la derecha del operador es caudal. Estoy hablando de un corte sagital. En este caso, estamos viendo que en el índice anterior se ve una imagen anecoica que corresponde a la vejiga. Y lo que está alejado del transductor es posterior. Esto es un corte sagital. En un corte axial o transversal, lo que está a la derecha de la paciente, que es la derecha del monitor, es derecho, que se corresponde con la izquierda del operador, porque lo vemos de frente. Y lo que está a la izquierda del monitor es lo izquierdo de la paciente, que se corresponde con la derecha del operador, insisto, porque lo vemos de frente. Y lo que es anterior está cerca del transductor y lo que es posterior está alejado del transductor. Esto simplemente como mnemotecnia. Mucha gente está familiarizada con la ecografía ginecológica por vía transabdominal, con vejiga llena, que eso es lo que estamos viendo arriba a la izquierda. Y fíjense que la disposición espacial por vía endocavitaria de un útero en ABF es prácticamente la misma. Aquí estamos viendo un útero en retroversoflexión. Quizá no quede tan clara la imagen como cuando está en anteversoflexión, por eso la voy a destacar con unas líneas. Ahora parece verse un poco más fácil, se identifica con más facilidad. Entonces, a diferencia del útero en ABF, cuando el fondo apunta a caudal está en retroverso y cuando el istmo a su vez apunta a cefálico. Aquí estamos comparando con la imagen de un útero en ABF. Y puse proximal al transductor y distal al transductor por no poner anterior y posterior para no confundir qué es pared anterior y qué es pared posterior. Aquí tenemos pared posterior, marcada en azul, y aquí tenemos pared anterior marcada en verde, que se corresponden con el útero ABF, también marcado en azul la posterior y en verde la anterior. Porque lo que tendríamos que hacer un ejercicio mental es de dar vuelta al cuerpo del útero y traerlo donde dice, desde el fondo, que está hacia caudal, desplazarlo y llevarlo hacia cefálico. Y así entenderíamos por qué en el útero en retro lo que está cerca del transductor es la pared posterior y lo que está alejado es la pared anterior. Háganse el ejercicio mental de llevar este útero grande en retro hacia la anteversoflexión como con la mano. Y ahí van a ver que les va a coincidir el verde anterior con el azul posterior, desde el retro hacia adelante. Acá le dimos una gran magnificación a un endometrio que llama la atención porque se ve líquido acumulado en la cavidad endometrial. ¿Y esto cómo se informa? Aquí hay otro ejemplo. Entonces estamos viendo menos cantidad de líquido y endometrio. Y esto se mide así. Se mide una pared, se mide la otra pared y se suma. Y dejé inconclusa la pregunta, o mejor dicho, no respondí a la pregunta de cómo se informa. Esto se informa endometrio de 2,8 milímetros de coestructura homogénea. Punto. Paredes separadas por escaso líquido libre anecoico. Punto. Nada más. No hay que darle vueltas a algo que es muy sencillo. Simplemente se describe que el endometrio es homogéneo, se miden por separados cada una de las paredes, se suman y se informa la sumatoria de ambas. Y sencillamente se describe paredes separadas por escaso líquido libre anecoico. Aquí estamos viendo un útero en retroversoflexión, en cuyo interior se observa un DIU, que es lo que más llama la atención, pero también fíjense que en el fondo hay una imagen redondeada hipoecoica que podría corresponder a la presencia de un núcleo mematoso intramural. Fíjense que el DIU proyecta sombra acústica posterior y existe la costumbre de medir el DIU, la ubicación del DIU dentro del útero.
¿Es necesario hacerlo? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque todo DIU intrauterino es un DIU normoinserto. O sea, mientras esté dentro de la cavidad uterina, siempre está bien. No importa cuántos milímetros esté, ni del fondo de la cavidad endometrial, ni del fondo de la serosa, ni de nada. El DIU, para considerarlo que está correctamente ubicado, debe estar adentro de la cavidad uterina, y nada más. Sin embargo, lo medimos, lo seguimos midiendo por usos y costumbres. Y se mide desde el extremo del DIU hasta la serosa. Fíjense que parece que está posicionado el caliper que no está numerado distante del DIU. Sin embargo, quizá este sea un gravigar, uno de esos DIU que tienen forma de 7, entonces puede que nosotros no estemos viendo una parte del DIU, pero el DIU efectivamente llega hasta donde está posicionado ese caliper. Y lo digo con seguridad porque estoy viendo la sombra acústica posterior. Esto es una ecografía multiplanar, o sea que se utilizó una técnica 3D en la cual se observa el DIU en la cavidad endometrial y se observa la sombra acústica posterior. Aquí se editó el volumen para presentarlo de una forma que resulta simpática, que es en el corte coronal, y se ve cómo ocupa el DIU la cavidad endometrial. Y lo que se hizo acá de la ecografía multiplanar es que se tomó uno solo de los cuadros y se lo presentó solo. Esto es otra ecografía multiplanar, en la cual se ve un DIU que está correctamente ubicado dentro de la cavidad endometrial, pero lo que interesa de esta imagen es resaltar que la ecografía multiplanar, esto es, la ecografía 3D endocavitaria, nos permite valorar simultáneamente la serosa y la mucosa, cosa que no hacen otros métodos de diagnósticos como la histeroscopía, que solamente nos permite evaluar la mucosa, o la laparoscopía, que solamente nos permite evaluar la serosa. En cambio, la ecografía endocavitaria, utilizando la técnica 3D multiplanar, nos permite evaluar ambas superficies al mismo tiempo. También lo hace la resonancia, pero es bastante más cara. Aquí tenemos una imagen partida. A la izquierda del operador vemos la imagen sagital de un útero que está en ABF, y a la derecha hicimos un corte de la paciente axial que se corresponde con el corte coronal del útero. O sea, el axial de la paciente en este caso corresponde al coronal del útero, porque este útero tiene el fondo pegado a la pared abdominal y todo el cuerpo uterino está perpendicular a la pared abdominal. Entonces, al girar el transductor de longitudinal axial en la paciente, corresponde con un corte coronal del útero. Aquí estamos viendo un útero en ABF con un miometrio relativamente heterogéneo y una no muy buena definición de la separación o de la unión entre el endometrio y el miometrio. Acá le damos magnificación a la imagen, le damos zoom y empieza a delimitarse un poco mejor el endometrio. Este es un útero en retrodorsoflexión, evaluado por vía transabdominal, suprapúbica, con un convex, sin vejiga, y se hizo la medición del órgano. Acá estamos viendo un endometrio trilaminar. Acá estamos viendo un endometrio que siempre, indefectiblemente, debe medirse en un corte longitudinal, o sea, en un corte sagital. Nunca debe medirse el endometrio en un corte transversal, en un corte axial. Los anexos, como sabemos, están formados por las trompas y los ovarios. Acá estamos viendo un ovario por vía suprapúbica con vejiga vacía, o sea, esto es previo a la ecografía transvaginal. Habitualmente no se logran identificar cuando lo hacemos como paso previo a la ecografía transvaginal. En este caso se vio bien, con la particularidad de que
durante la vida fértil de la paciente, el parénquima ovárico suele tener un refuerzo acústico posterior. Debe quedar muy claro que un folículo no es un quiste. Un quiste siempre es anormal, un folículo es fisiológico. Entonces, si nosotros vemos un folículo, no lo describamos como imagen quística. Acá estamos viendo un ovario, precisamente el derecho, que mide 27 por 17 milímetros y presenta un folículo de 11 milímetros. No presenta una imagen quística de 11 milímetros que podría corresponder a un folículo. Tratemos de utilizar esa palabra con más propiedad, la palabra quiste, porque genera mucha ansiedad por parte del paciente que es transferido al médico de cabecera. Aquí estamos viendo otro ovario y no están puestas las medidas, pero podríamos medirlo así: el longitudinal, el transversal y el folículo en su diámetro mayor. Según IUM, que es el Instituto Norteamericano de Ultrasonido, los ovarios deben medirse en 3 diámetros. Esa es la norma que tiene IUM para la evaluación del ovario. La SAUM, la Sociedad Argentina de Ultrasonografía, en Medicina y Biología, tiene como norma medirlo en 2 diámetros. Y únicamente cuando lo amerita, se mediría el tercer diámetro. Este es un caso que lo amerita. Esto es, cuando yo veo un ovario que parece muy grande y fundamentalmente que tiene muchos folículos pequeños. Entonces, en ese caso, parto la imagen, hago un diámetro longitudinal, un transverso, un anteroposterior y saco el volumen. El volumen se calcula, lo puede calcular automáticamente el equipo o se puede calcular multiplicando los 3 diámetros por 0,52. Entonces, de rutina medimos 2 diámetros y solamente si nos llama la atención porque es muy grande o por sus características, medimos los 3 diámetros y evaluamos el volumen. Según el consenso de Rotterdam para ecografía, para considerar una posible poliquistosis ovárica, tiene que cumplir ciertos criterios. El estudio debe estar hecho entre los días 3 y 5 del ciclo, o bien entre 3 y 5 días después de una deprivación con progesterona en la paciente que no tiene ciclos. Por supuesto que la paciente no debe estar consumiendo novulatorios. Y se considera sospechoso de PCO, pero la sospecha ecográfica no se hace diagnóstico con esto, porque no estamos hablando únicamente de ecografía, no de si tiene que cumplir los criterios clínicos y endocrinos. Cuando al menos un ovario tiene 12 o más folículos menores de 10 milímetros y el volumen ovárico es igual o superior a 10 centímetros cúbicos y si hay algún folículo que es mayor de 10 milímetros, se debe repetir en el ciclo siguiente. Siempre se debe evaluar el fondo de saco de Douglas en busca de líquidos o de masas. El líquido libre fisiológico ya lo definió Novak hace más de 90 años y lo atribuyó a ruptura folicular o bien a una exudación ovárica secundaria a una mayor exudación producto de los estrógenos o bien a menstruación retrógrada. Esa cantidad de líquido libre anecoico en el fondo de saco de Douglas, esto es irrelevante. Y aquí no estamos viendo el Douglas, aquí estamos viendo el espacio de Morrison o espacio patorrenal. Y entonces en esta imagen se ve un perfil del riñón, por encima de este una lengüeta hepática y por debajo se ven asas intestinales y todas separadas por una imagen anecoica. O sea, esto es una colección de líquido libre anecoico en el espacio de Morrison.
Esto quiere decir que hay mucho líquido en la cavidad peritoneal. El líquido libre intraperitoneal se puede reconocer de forma más sensible por vía transvaginal que por vía transabdominal. Y no es ninguna estimación de volumen confiable. Como referencia se podría decir que en el líquido libre fisiológico del Douglas puede haber hasta 21 centímetros cúbicos, y si nosotros vemos líquido libre, como vimos en la imagen anterior, en Morrison, seguramente la colección va a ser superior a los 400 centímetros cúbicos. Aquí vemos el modelo de un informe de ecografía ginecológica donde están los datos filiatorios arriba con la fecha, se describe el útero, el endometrio, los ovarios y el fondo de saco de Douglas. ¿Qué diferencia tiene el modelo de informe de una ecografía ginecológica con una ecografía transvaginal? Solo el título. Después es lo mismo. Dos palabras sobre reparos anatómicos no genitales. Cuando estamos haciendo una ecografía ginecológica transvaginal, vamos a ver otras cosas que no son genitales, como estamos viendo aquí, vasos ilíacos y asas intestinales, en la región anexial derecha. No reconocemos en este caso el ovario. También podemos ver una imagen en escarapela que corresponde al ano cortado en forma axial o transversal. Si apoyamos, como se ve en el diagrama, el transductor en el introito y lo rotamos en sentido antihorario, vamos a encontrar esta imagen. Si volvemos a rotarlo para hacer un corte longitudinal, el canal anal, porque el ano no es un orificio sino que es un canal, lo vamos a ver como estamos observando en esta imagen. Es la misma foto, lo que pasa es que se deslizó un poco el transductor un poquito más hacia el introito y se ve cómo se abre el canal anal hacia afuera. También puede ser que nos encontremos con esto, que son imágenes serpiginosas, podríamos decir, anecoicas o hipoicoicas, que si le ponemos Doppler de energía vemos que se pintan. Esto es un varicocele pelviano. Cuando empezamos el estudio por vía transabdominal con vejiga vacía, puede que haya un poco de resto de orina, como estamos viendo acá, y esto nos permite ver muy bien la vagina. Aquí lo que estamos viendo es que entramos con el transductor endocavitario y que nos encontramos una vejiga replesionada. Y aquí lo que estamos viendo es parte de la vejiga, pero no solamente parte de la vejiga, sino que la uretra entreabierta en un caso de incontinencia de orina. La vamos a marcar con una línea para que se vea más claro. Estamos viendo todo lo que es la vejiga, en la parte basal de la vejiga, y esa entrada que es la uretra que se ha mínimamente dilatado y permite que la vejiga llegue prácticamente hasta el meato. Y con esta imagen terminamos. Esta es una imagen que nos llama la atención porque está muy profunda, porque produce sombra acústica posterior y se trata de la columna. Muchas gracias.